Bien, bueno, comenzamos entonces. Buenas noches a todos y hoy estamos arrancando o vamos a revisar los temas de la unidad número 8, que es la última unidad de este módulo, el módulo de técnicas de programación, que es el primero de todos los módulos que vamos a revisar. Y formalmente nuestro curso termina el día de mañana. Después tenemos un receso y nuevamente en marzo, todavía no me han confirmado en qué fecha, arrancamos con el siguiente módulo, que es el módulo de programación a objetos. Programación orientada a objetos. Así que luego de esto podríamos hacer una nueva reunión ya en marzo, cuando arranquemos nuevamente, cuando retomemos el curso. De todas maneras, la plataforma sigue activa y ustedes pueden ingresar a la plataforma en el momento que quieran. Yo voy a estar disponible también si tienen consultas. Los foros siguen disponibles, así que cualquiera que quiera escribir puede hacerlo y yo voy a tratar de responder rápido. La semana pasada tuve un problema laboral, bueno, no fue un problema en realidad, pero un viaje laboral y no pude estar con ustedes. Así que bueno, por eso estamos haciéndolo hoy. Y el... ¿Qué más? Estoy pensando si había algún otro anuncio para hacerles. Yo creo que no. Si hace un rato me hablaba, creo que eras vos, Ezequiel, que me hablaba sobre un tema de notificaciones de los mails. La verdad que no sé, ahí no sé cómo ayudarte. Va a haber que vas a tener que escribirle a la gente de soporte de la plataforma, porque yo mismo que estoy inscrito en los foros, igual que el resto, ¿no? Mi inscripción en los foros no es nada especial, es un participante más. Yo estoy recibiendo los mails, digamos, cada participación que hago en el foro, yo recibo una notificación por correo. Así que hay que ver qué problema hay en el caso tuyo, si está bien configurado el mail, capaz que el mail que está en la plataforma es incorrecto o algo por el estilo, o tu servicio de mail está rechazando, no sabe por qué motivo, las notificaciones que llegan desde la plataforma. Bueno, la verdad no sé ahí qué podría llegar a estar pasando. Bueno, y eso con respecto a anuncios. Eh, y respecto de lo que es el temario de la unidad número 8, si les parece bien, vamos a comenzar. Si ustedes tienen alguna consulta, podemos revisarlo antes. Si tienen dudas sobre, por ejemplo, el ejercicio de la unidad número 7, ese de trabajar con vectores y hacer que todos los números pares queden de un lado y los impares del otro y esas cosas, si tienen dudas con eso, podemos también repasarlo y podemos revisar alguna implementación para ver si funciona. Y si no tienen ninguna pregunta al respecto de temas que hayamos visto hasta el momento, vamos a revisar directamente la unidad número 8 y eventualmente luego de revisar esta unidad podemos retomar algún otro tema que les parezca relevante de las unidades anteriores. Bueno, vamos a comenzar. En esta unidad número 8 lo que vamos a hacer es estudiar lo que se conoce como tipo de dato abstracto y en particular los tipos de datos abstractos los empezamos a trabajar ya en la unidad pasada porque estuvimos hablando en la unidad número 7 sobre algo llamado registro. No sé si lo recuerdan. Los registros nos daban a nosotros la posibilidad de generar nuevos tipos de datos, así como los lenguajes de programación ofrecen sus propios tipos de datos, como por ejemplo los números enteros, los caracteres, las cadenas de caracteres, los tipos lógicos, etcétera. Si nosotros queríamos, podíamos definir nuestros propios tipos de datos, se los llaman tipos de datos abstractos, esas cosas, o también se la conocen como TDA. En programación se lo conoce como TDA. Vamos a ver acá. Programación. Acá hay una definición en Wikipedia, tipo de dato abstracto. La idea de los tipos de dato abstracto es poder generar nuevos tipos de datos, más allá de los que el lenguaje de programación me ofrezca, que representen la información tal como yo necesito representarla. Y entonces, los tipos de datos abstractos nosotros generalmente los modelábamos con el concepto llamado registro y en esos registros podíamos agregarle algo llamado campos. No sé si recuerdan todo esto que estoy diciéndoles, esto es parte del temario de la unidad 7. Y esos campos
podían contener la información que nosotros quisiéramos. Típicamente esos campos eran sí de algún tipo de dato propio del lenguaje. Aunque si uno quisiera también podría ser que esos campos sean de un tipo de dato abstracto también creado por nosotros mismos. Y entonces se empiezan a formar estructuras complejas de información generadas por nosotros y particularmente por la necesidad del algoritmo que estemos intentando resolver. Bueno, entre los tipos de datos abstractos hay algunas estructuras que son muy conocidas y muy útiles en ciertos algoritmos, y eso es lo que vamos a revisar en esta unidad número 8. Bien, para comenzar, la primera de las estructuras que vamos a revisar se llama pila. Esto es una estructura también muy común que ustedes utilizan, o al menos el concepto está presente de manera cotidiana, pero que en programación tiene muchas utilidades en algunos algoritmos que se resuelven realmente si tenemos la oportunidad de tener justamente esta estructura. Vamos a hablar de qué se trata de esta estructura y después vemos algún ejemplo de esto. La pila es una estructura que permite contener información. Nosotros hasta ahora de conjuntos de datos conocemos los vectores. Y los vectores tienen, lo que sabemos hasta el momento es que tienen una capacidad finita. Cuando uno declara un vector dice, por ejemplo, quiero declarar un vector de 10 posiciones, o de 20, o de 50, o de algún número finito. Todos los vectores tienen una capacidad finita. Bueno, las pilas en principio también tienen una capacidad finita. Pueden contener hasta X elementos. Cuando uno crea una pila, le va a decir a la pila cuántos elementos máximo podría ella contener. De la misma manera que tienen los vectores. La diferencia entre vector y pila es que el vector permite asignar elementos en cualquier posición. ¿Eso lo recuerdan? Sí. Perfecto. Bueno, Sí. estoy abriendo PSIN para revisar algo. Con la declaración llamada dimensión, uno ha creado un vector. Decía, por ejemplo, que el vector tenía 10 posiciones y después, a continuación, ya podía acceder a la posición que uno quisiera, por ejemplo, a la 5. Y en la posición 5 asignar, asignar un valor. Eso se puede hacer. Entonces, el vector tiene esta característica de tener una capacidad finita, pero de permitir acceder a cualquier posición de él. Luego, por ejemplo, también podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer así. X a X le asignamos vector en la posición 9, por ejemplo. Esto es válido, es decir, nosotros al vector podemos acceder a una posición, en este caso a la posición 5, y asignarle un valor a esa posición, o podemos, por ejemplo, tomar el contenido de una posición del vector, en este caso la posición 9. Tomo el valor que haya allí y lo asigno en una variable. Esto se puede hacer. Estas estructuras que permiten este acceso, se las llama, a este tipo de acceso, en estas estructuras se las llama acceso directo. Es decir, que uno, conociendo un índice, podría acceder a la información que hay en ese índice de la estructura, o podría guardar información en la estructura en ese determinado índice. O sea que tenemos lo que se conoce como acceso directo. En el caso de las pilas, eso cambia, porque las pilas no permiten acceso directo. Cuando yo agrego algo en una pila, luego no puedo simplemente decir, bueno, quiero, si esto fuera la pila, bueno, quiero lo que haya en la posición 0. Supongamos que esto fuera la posición 0. Bueno, quiero lo que haya en la posición 0. No, eso no puedo hacerlo. A la pila yo puedo solamente apilar elementos o desapilar elementos de ella. Tiene solamente dos operaciones que me permiten a mí agregar elementos o quitarlos. Diferente de lo que veíamos acá con el vector, que nos permite poner información en cualquier posición de él o leerla desde cualquier posición de él. Eso en las pilas no se cumple. En las pilas siempre se puede acceder mediante la operación apilar, perdón, no acceder, no.
mediante la operación apilar se puede agregar un elemento y mediante la operación desapilar se puede quitar un elemento. Es lo único que se puede hacer con las pilas. Y las pilas en particular tienen la característica de que el último elemento que fue apilado es el primero que va a ser desapilado. Entonces ustedes pueden imaginarse una pila acá en el contenido de la unidad hablaba sobre, por ejemplo, una pila de remeras. Decía, cuando ustedes generan esa pila de remeras y ponen una encima de la otra, en principio, bueno, uno podría ingeniárselas para no hacerlo, pero en principio lo único que van a poder hacer es tomar la que esté al tope de esa pila. Van a tener que sacar la que está en el tope de la pila para luego poder sacar la siguiente y así hasta el final. Pero no pueden tomar la última, por ejemplo. Simplemente pueden tomar la que esté en el tope, desapilarla sería, y recién ahí van a poder tomar la que le sigue y desapilarla también para poder tomar la que le sigue y así, ¿no? Entonces, estas son las únicas dos operaciones disponibles dentro de las pilas. La de agregar un elemento y la de quitar un elemento, que se le dice apilar y desapilar. Y la característica es que el último elemento apilado es el primero en ser desapilado. A eso se lo conoce como una estructura LIFO. Acá tienen un caso. Porque en inglés son las siglas de last in, first out, que significa el último que ingresó es el primero que sale. Y bueno, en muchos algoritmos este tipo de estructuras son la solución que nosotros buscamos. Por ejemplo, en algoritmos para recorridos de árboles, a los árboles lo vamos a ver más adelante en otros módulos, no todavía, pero así como estamos viendo ahora pilas y luego vamos a ver colas y también listas, existen otros tipos de estructuras de información llamados árboles y en algún punto uno quiere poder recorrer toda la información que haya allí. Y las formas típicas de hacerlo es o utilizar pilas o utilizar colas, que luego vamos a ver también. Así que hay muchos algoritmos que dependen de esto. Acá tenemos incluso algunos ejemplos que vamos a ver ahora. Acá habla sobre las operaciones que se pueden hacer sobre una pila, pero las operaciones en definitiva son las de agregar un elemento o de quitar un elemento, es decir, apilar o desapilar. Acá las llaman de esta forma, ¿ven? Le ponen la letra P, entiendo que la letra P viene de pila, y después el nombre de la operación. Esta operación es una operación que me permite saber si la pila tiene o no elementos. Porque eventualmente una pila podría estar vacía. Si uno crea una pila, la acaba de crear, bueno, no tiene elementos, por lo tanto estaría vacía. Hay varias otras operaciones, por ejemplo, si está llena, es decir, que se colmó la capacidad de la pila. Era una pila que permitía apilar hasta 100 elementos y bueno, los hemos apilado todos. Las dos operaciones principales son estas, las de poner y sacar, que típicamente se las llama apilar y desapilar. No se suelen usar estos nombres, pero más allá de los nombres, lo relevante es entender qué es lo que intentan estas operaciones, ¿de acuerdo? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo es muy, muy interesante porque al principio uno... A ver si es este el ejemplo, disculpen. No, perdón, este no es el ejemplo. A ver, creo que venía en la siguiente página. Esta actividad. Esta actividad es muy interesante porque me permite conseguir cosas que en principio no podría lograr con otro tipo de estructuras, o al menos sería más complejo de lograr con otro tipo de estructuras. Por ejemplo, el caso este de, dado un número cualquiera, poder agregarle los separadores del punto, el separador de miles sería en realidad. Uno podría conseguir esto utilizando vectores, que es lo que nosotros hasta el momento conocemos, pero utilizando pilas resulta mucho más práctico el ejercicio. Incluso acá tienen una solución y yo les
propongo intentar llevar esto a PCInt. Si bien PCInt no admite la creación de tipo de dato abstracto, uno podría, manejando un vector y sabiendo cuál es el tope de la pila en ese momento, crear operaciones para el manejo de la pila. Lo que les sugiero, y esto ya es un desafío planteado para ustedes nomás, es, por ejemplo, definir así la pila, como si fuera un vector en realidad. Vamos a suponer que fuera un vector más grande. Definir también cuál es la cima. Y entonces, teniendo estos dos datos, que es dónde vamos a guardar la información y cuál es el tope de esa pila, plantear subprocesos que me permitan a mí, tengo el subproceso, plantear subalgoritmos que me permitan a mí manipular esa pila. Por ejemplo, si acá tuviéramos, no, perdón, eso no era lo que yo quería, el subproceso. Así. Por ejemplo, el subproceso apilar, que reciba de parámetro la pila en sí. Y un valor. Entonces, la idea del proceso este apilar es recibir la pila, que en definitiva va a ser este vector. Recibir qué es lo que me interesa a mí apilar. Vamos a llamarle elemento porque valor justamente es una palabra reservada. Recibir qué información yo quiero apilar. Y entonces, sabiendo cuál es la cima actual, podríamos también pasarla para que siempre se mantenga. Sabiendo cuál es la cima actual, agregar un elemento en este vector, en definitiva, en esa posición. Y incrementar el valor de la variable cima. Entonces, de esa forma están simulando, porque PCInt no lo soporta, pero están simulando el comportamiento de una pila. Y por otro lado también podrían tener un subproceso desapilar, que reciba cuál es la pila, que reciba, perdón, sí, un elemento, pero por referencia en este caso, porque me interesa que cuando se desapile el valor, me diga cuál es el valor, y la cima también por referencia. Entonces, manejando esto, por ejemplo, a mí me gustaría decir lo siguiente. Llamo al proceso apilar y le digo apilar en esta pila. El 1 le paso cuál es la cima. Quizás antes debería inicializar la cima en 0. Y a continuación, con instrucciones como esta, por ejemplo, le digo apilar el 10 y después le digo apilar el 19 y después le digo apilar el 8 y así le puedo decir apilar varias cosas. Mediante la instrucción esta o mediante el subproceso apilar le digo, bueno, agregame en esta pila, agregame estos elementos. Y después, quizás a mí me interesa poder desapilar. Entonces llamaría al desapilar y le pasaría acá una variable que habría que definir. Vamos a definirla por acá. Entonces llamo a la función, perdón, acá. Llamo al subproceso desapilar, le digo, mira, de esta pila, desapilame un elemento, ese elemento quiero que lo dejes en esta variable y después a continuación podría hacer un mostrar del elemento para ver qué es lo que contiene, por ejemplo. De esta manera se podría simular el comportamiento de una pila. No es lo ideal, definitivamente no es lo ideal, pero ustedes podrían implementarlo de esta forma. Bastaría ver qué es el código, cuál es el código que habría que poner en este subproceso de apilar y cuál es el código de este otro subproceso de desapilar.
Con esas dos operaciones, en principio, podrían simular la pila. No va a ser muy complejo. Si ustedes lo intentan, van a ver que lo van a conseguir bastante rápido. Es sencillo. Y teniendo entonces esta estructura, o al menos simulada la estructura, podría implementarse un caso como este, donde la intención es, dado un número cualquiera, escribir ese número pero aplicando los separadores, el separador de miles mediante un punto. Aquí tienen el pseudocódigo y acá les muestra entonces, utilizando el truco de obtener el resto de la división y después también hacer la división en sí, les muestra cómo ir tomando el último dígito de un número. Cuando ustedes tienen este número, cualquiera en realidad, cualquier número, y hacen ese número mod, ¿se acuerdan del operador mod? Que es el que me devolvía el resto de la división. Cuando hacen el operador mod 10 sobre este número, lo que obtienen es un 6. Si al número que les queda de eso le hacen nuevamente mod 10, sería el 5. Y así podrían ir tomando cada uno de los dígitos de este número. Si cada uno de estos dígitos luego lo van apilando, en una pila, por supuesto, luego podrían ir desapilándolos de a uno y a medida que los van desapilando van contando si ya han escrito tres dígitos o no, y si los han escrito, bueno, agregan el punto y si no, no lo agregan. Así que vean cómo este ejemplo muy sencillo permite ser resuelto mediante una pila. No es la única forma, uno podría resolver esto de otras maneras, pero utilizar una pila es un muy buen truco para resolver un ejercicio como este. ¿Preguntas por ahora? No. Bien, la otra estructura se llama cola y es muy parecida a la estructura de la pila, salvo que aquí cada elemento que ingresa a la estructura, para ingresar un elemento en la estructura se utiliza la operación encolar. Cada elemento que se ingresa en la cola es el último que va a ser quitado de la estructura. Entonces, la operación encolar lo que hace es agregar un elemento en la estructura, la operación desencolar lo que hace es quitar un elemento de la estructura. Pero estas estructuras tienen o lo que se las conoce como estructuras tipo FIFO, que significa que el primero que ingresó es el primero que va a salir, que se parece a la estructura que tendría cualquier fila que ustedes hacen. Por ejemplo, la fila de supermercado, que aquí se mencionaba como ejemplo. El primero que llegue a esa fila va a ser el primero en ser atendido. Entonces, primero que llega, primero que sale. Así sería la estructura. Y hay muchos algoritmos que requieren este tipo de manejo de información para conseguir el desarrollo. Acá hay unos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, si es el caso de revertir un número. No es este, perdón. Por ejemplo, dado un número cualquiera, escribir ese número pero al revés. Bueno, con colas podría resolverse este enunciado bastante sencillo. También podría resolverse utilizando pilas. Porque si uno es capaz de tomar, perdón, con pilas no, con el ejercicio este solamente se podría resolver con colas, me confundí yo. ¿Y cómo ustedes podrían hacer en PCInt? ¿Cómo podrían ustedes simular una cola en PCInt? Bueno, tendrían que tener un proceso que sea el encolar, que reciba la cola en definitiva por referencia, porque cualquier cambio que le hagan quieren que ese cambio persista. Que reciba el elemento y que
reciba además la capacidad actual. O tamaño, vamos a llamarlo. Entonces tenemos un proceso para encolar elementos en esta estructura. Recibimos la estructura, recibimos el elemento y recibimos también un tamaño que vamos a nosotros a manipular para conocer todo el tiempo cuál es ese tamaño. Y después podemos hacer un subproceso que sea el de desencolar, que también reciba la estructura, que reciba un elemento. Este podría ser por valor, porque no me interesa devolverlo, pero aquí sí, en desencolar me interesa devolver el elemento y el tamaño está bien por referencia. Entonces ustedes podrían definir así. Habría que definir un tamaño máximo para esta estructura. La estructura de esta cola también tiene un tamaño máximo. Al igual que los vectores, cuando se declare, hay que indicar cuál es el tamaño máximo, cuál es la capacidad máxima que tiene. Y entonces, al haber hecho eso, perdón, también podría definirse un tamaño, que al principio el tamaño de esta cola va a ser 0. Así que podemos asignarlo acá. Y después, utilizando la operación encolar y la operación desencolar, agregar y quitar elementos. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, encolar en esta cola el 5, le paso el tamaño por referencia. No es que a mí me interese, pero la operación lo necesita. Y después, utilizando la operación desencolar, también pasándole la estructura, pasándole una variable para que me devuelva por referencia el contenido. Voy a llamar elemento que ya la tenía declarada. Así. Podría entonces luego mostrar el elemento. Y ahora, si ustedes lograron seguirme respecto de las características que tienen estas estructuras, y más allá de que PSeInt no soporta de manera nativa estas estructuras, pero nosotros podríamos, mediante la implementación de estas operaciones y un vector, podríamos simular esta estructura y lograr el comportamiento que estamos buscando. Más allá de eso, si realmente esta estructura pila no fuera un vector, como está declarado acá, fuera realmente una pila, y esta fuera la secuencia en que yo apilo los elementos en esa pila, es decir, primero pongo el 10, el 1, luego el 10, el 19, luego el 8 y luego el 7, cuando llamo a la operación desapilar, en esta variable elemento, ¿qué valor debería quedar y luego ser mostrado por esta instrucción? A ver si me siguieron. El último que ingresó. Perfecto, el último que ingresó, entonces sería un 7. Perfecto, sería un 7. Y si hiciera nuevamente esto, entonces aquí, ¿qué se mostraría? El 8. Excelente, muy bien. Ahora, hablando de esta estructura llamada cola, y asumiendo que más allá de que este es un vector, como lo tengo declarado, es efectivamente una cola, y que esta operación en colar funciona como yo necesito, etc. ¿Qué elemento se mostraría aquí, según este código? El 5. Perfecto, el 5, porque el 5 fue el primero que se ingresó. Entonces, cuando uno quiere quitar un elemento de la cola, va a salir el primero que se haya ingresado, que en este caso, según este código, sería el 5. Y si lo hiciera nuevamente, El 6. excelente, perfecto. De eso se trata. Estas estructuras no tienen más misterio que esto, pero las presentamos porque realmente son muy útiles en muchos algoritmos que queremos resolver. Entonces por eso se las presento. No tiene más misterio. Es una pena que PSeInt no soporte
no soporte los tipos de datos abstractos, es decir, tipos de datos generados por nosotros mismos, porque entonces si lo permitiera hacer una implementación de eso sería muy muy sencillo, realmente muy sencillo. Aunque tampoco es muy difícil implementar o simular la implementación de una pila o de una cola mediante estas operaciones. Es un desafío porque les dejo a ustedes, intenten resolver un código como este, implementando el código necesario aquí, aquí, etc., ¿no? Este código que está faltando acá. Inténtenlo ustedes. Van a ver que si lo intentan, el código de apilar y desapilar va a ser un código muy, muy sencillo, realmente. Muy corto, van a ver que muy pocas líneas, probablemente 2, no más que eso. Pero cuando quieran trabajar con la operación encolar o desencolar para una cola, justamente, van a ver que ahí se complica un poco más. Van a necesitar más cálculos para resolver cuál es el elemento que tiene, en qué posición poner el nuevo elemento que estamos encolando, o en qué posición quitar el elemento que estamos desencolando, etc. Así que hay un tema ahí que puede ser un poco más costoso de resolver, pero bueno, es algo que se puede hacer de todas formas. Y luego, este código podría llegar a funcionarles tal como ustedes esperan que funcione, si es que hubiera realmente pilas y colas dentro de PCInt. Bueno, eso respecto de esta estructura. No hay mucho más que decir. Cuando lleguemos al módulo de programación orientada a objetos, vamos a trabajar sobre eso también, porque cuando uno trabaja con este tipo de paradigma de orientación a objetos, resolver este tipo de cosas se hace completamente sencillo. No hay complejidad, casi que no hay complejidad. Pero porque estamos hablando de un paradigma diferente a este. Yo creo que de esto no lo había mencionado nunca, pero este tipo de programación que nosotros estamos revisando cuando usamos PCInt o cuando hacemos pseudocódigo, se lo conoce como programación estructurada. Nosotros creo que nunca mencionamos ese término, pero ese es el nombre que recibe. Hay muchos estilos, por decirlo de alguna manera, de programación. En realidad, cuando hablamos de programación se lo llaman paradigmas, que es formas de pensar. Eso es un paradigma, forma de pensar y de ver algo. En nuestro caso, forma de pensar y de ver los problemas que queremos resolver y qué cosas nos proveen los lenguajes de programación para resolverlo. Bueno, entre los diferentes paradigmas de programación, uno de los primeros existentes fue este que estamos nosotros estudiando en esta primera unidad, que es la programación estructurada. Pero también bastante viejo, aunque la programación no es algo tan antiguo, pero sí de los primeros, es el siguiente paradigma que vamos a ver en el módulo que sigue, que es el paradigma orientado a objetos. Hay más, existe por ejemplo la programación lógica, existe la programación funcional, existen algunas más, pero ya no las tengo en la cabeza. Lo que sí les puedo asegurar es que el paradigma estructurado se utiliza bastante, hay muchos lenguajes que lo soportan y a nivel productivo se utiliza bastante. Para ser sinceros, el paradigma orientado a objetos, que es el que vemos luego en el siguiente módulo, es el que más se utiliza en la industria. Y en los últimos años también ha tomado un poco más de vuelo o de importancia la programación funcional, que no era algo que se tuviera muy en cuenta, para decir, no sé, en los últimos 15 años, no es algo, o antes de los últimos 15 años, digamos, hasta el 2000, no es algo que se haya tenido muy en cuenta, pero más arrancando el 2000 y más hacia esta época, la programación funcional tomó tuvo mucho uso porque muchos lenguajes de programación modernos empezaron a encontrar que utilizando este tipo de paradigma podían resolver cosas que en otros paradigmas eran ciertamente complejas o complicadas de resolver con muy poco código. Entonces ahí es donde empieza a tomar relevancia la programación funcional. Programación funcional no es algo que se vea dentro de nuestro temario, no hay ningún módulo que llegue allí,
Pero no se preocupen porque sí vemos programación orientada a objetos que al día de hoy es lo que más se utiliza en la industria. Así que es algo que es el conocimiento fundamental que ustedes necesitan. Lo demás es interesante y es muy útil y probablemente les ayude muchísimo, pero no es lo que más se utiliza en la industria actualmente. Actualmente se utiliza la programación orientada a objetos que sí vamos a cubrir. Bueno, estaba con esto, vamos a ver, había algunas otras cosas que también eran interesantes dentro de la unidad y me queda hablarles sobre el concepto de lista. Nosotros habíamos hablado sobre los vectores. Los vectores son estructuras que tienen una capacidad finita. Uno cuando crea un vector tiene que indicar cuál es la capacidad que va o qué cantidad de elementos va a contener. Las listas en algún punto se parecen a los vectores, pero me dan otra flexibilidad y en principio no hace falta indicar cuál es la capacidad máxima de la lista. Porque como la lista va a estar formada por nodos, y cada nodo conoce al nodo que le sigue, entonces la cantidad de nodos podría ser cualquiera, es decir, la capacidad de la lista podría ser el número que yo quiera mientras tenga memoria disponible en la computadora. Mi programa va a poder hacer una lista de 10.000 elementos o de 1.000.000 de elementos, pero solamente va a depender de si yo tengo o no memoria disponible en la computadora para generar nuevos elementos dentro de esa lista. En cambio, con las estructuras que vimos hasta el momento, eso no pasa, porque necesitamos darle un tamaño a la hora de crearlas. En cambio, las listas no necesitan eso. Las listas lo que tienen, cada elemento es un nodo, se los conoce así como nodo. Dentro de ese nodo hay información, que es lo que a mí me interesa guardar. Y cada nodo además conoce entre comillas, ¿verdad? Conoce al siguiente nodo. Y entonces, de esa manera uno puede, a ver si tenemos un ejemplo aquí. Quería un ejemplo gráfico, pero no tenemos. De esa manera uno puede, agregando nodos, seguir haciendo crecer la lista. Cosas que son importantes en las listas es conocer cuál es el nodo inicial, porque si uno quiere recorrer todos los elementos que hay en esa lista, tiene que conocer el nodo inicial y a partir de ese nodo decirle a la lista, bueno, mira, dame el siguiente nodo que vos tengas. Luego, una vez que tomo el nodo, podría obtener la información que hay dentro de él. Y una vez que obtengo ese nodo, le digo a la lista, bueno, dame el siguiente a este, que me daría entonces este nodo de acá. De ese nodo yo tomo la información que haya adentro, que es lo que en definitiva yo quería mantener, ese era el objetivo. Y una vez que tengo ese nodo, le puedo decir, bueno, dame el siguiente a él. Y así podría seguir hasta que no haya más nodos. Una característica también que tienen las listas es que, imaginen ustedes, tienen un vector y en una posición del vector quieren agregar un elemento, pero para agregar un elemento en esa posición del vector, de alguna forma habría que como que desplazar los demás. Tendrían que generar un espacio en un determinado índice y correr el resto de los datos para generar allí el espacio. Con las listas no es necesario eso, o al menos es más simple, porque si uno dice, bueno, yo aquí quiero agregar un nodo, bueno, eso es fácil. Crean un nodo nuevo, hacen que este apunte al nuevo y hacen que este nuevo apunte a este y ya con eso han generado un nuevo nodo, lo han insertado dentro de la lista en la posición que ustedes decidan sin demasiado esfuerzo en principio. Piensen que si tuvieran que hacer algo así con vectores, habría que hacer algo más de cálculo, porque habría que mover varios elementos de un índice a otro para generar el hueco, etc. ¿Sí? No sé si se imaginan las operaciones que habría que realizar, pero son varias más. En cambio, con las listas es bastante más fácil. Las listas además, si cada uno de los nodos conoce también al nodo anterior, acá en este gráfico se muestra solamente el conocimiento entre un nodo y el que le sigue, pero no en el anterior. Pero
esta flecha podríamos hacerla bidireccional. Si nosotros consiguiéramos que cada nodo conozca también al nodo anterior, entonces podríamos recorrer la lista en el sentido inverso. Es decir, tomando el nodo final le decimos, bueno, dame el nodo que venga antes que vos, y me daría este. Y una vez que tengo este le podría decir, dame el nodo que venga antes que vos, y me daría este otro, y así podríamos recorrer la lista en orden inverso. Bueno, este tipo de estructuras es muy común también. Las listas son de lo más común que hay en la programación. Les puedo asegurar que es lo más común que tenemos en la programación. Siempre estamos manejando conjuntos de datos. Y las listas son la estructura ideal para manejar esos conjuntos de datos. Por esta flexibilidad que les da, en que no requieren indicarle al inicio qué tamaño van a tener, que los vectores sí lo piden, y además porque permiten insertar elementos en cualquier posición a un costo muy bajo, desde el punto de vista de la programación, ¿no? A un costo muy bajo. Entonces, como siempre en cualquier programa estamos manejando conjuntos de datos, siempre, esto es muy común, siempre estamos manejando conjuntos de datos, las listas son la estructura favorita a la hora de programar, porque están siempre presentes. Bueno, de eso se trata esta unidad, de revisar estas estructuras de datos. PCInt no soporta este tipo de estructuras por la característica que ya les mencioné anteriormente, pero cuando estemos trabajando en programación orientada a objetos van a ver que esto no tiene casi esfuerzo hacer el desarrollo con estas estructuras. Desarrollarlas uno mismo casi no lleva esfuerzo. Van a ver que lo vamos a resolver cuando estemos trabajando con lenguajes como Java, por ejemplo. Vamos a resolver y vamos a crear nuestra propia lista para que ustedes vean que es realmente sencillo. Les aseguro que es muy sencillo, muy poco código. Vamos a crear nuestras propias pilas, nuestras propias colas, y van a ver que también es muy sencillo realmente. Y van a ver además, no solo eso, que en los algoritmos que vamos a resolver y en los algoritmos que en general van a ustedes necesitar resolver, este tipo de estructuras van a estar presentes todo el tiempo y se van a usar todo el tiempo. Acá creo que había una actividad para que ustedes resuelvan asumiendo que existe la estructura de lista. Y en PCInt esto es más complejo de resolver. Yo no les diría que intenten generar así mediante subprocesos las operaciones de una lista, porque eso es mucho más difícil. Y las limitaciones que tiene PCInt, yo no lo intenté, pero creo que en principio no habría manera de resolver las listas. El primer problema que tiene es que PCInt lo máximo que soporta con estructuras de datos son los vectores. Y además, estos vectores tienen un tamaño fijo, un tamaño finito, declarado, puesto durante la declaración. Y como las pilas no tienen esa característica, son dinámicas y permiten agregar elementos, todos los que yo quisiera, mientras tenga memoria en la computadora, entonces ya en principio no habría manera de resolverlo. Yo no lo he intentado realmente, pero creo que el lenguaje no me da las herramientas que yo necesito como para incluso intentar simular el comportamiento de una lista. Así que si tienen ganas de intentarlo, adelante. Quizás como no lo he intentado, no he notado que sí hay una forma de hacerlo, pero bueno, en principio por lo que entiendo del lenguaje y lo que me imagino que habría que hacer para resolverlo, no lo veo posible. Pero si ustedes lo intentan y necesitan ayuda, me avisan y lo vemos. Bien, eso respecto de esta unidad. La verdad, esta unidad es esto nomás, pero como les digo, son temas relevantes, más allá de que no veamos una implementación en definitiva porque los lenguajes que estamos manejando no lo soportan. Son temas relevantes porque están presentes en todos los algoritmos o en la mayoría de los algoritmos que nosotros vamos a tratar de resolver. Por eso había que revisarlos, había que entenderlos y en su momento veremos implementaciones específicas de estas cosas y vamos a ver cuáles son las características a la hora de hacer esas implementaciones. Van a ver que es una cosa muy fácil. Cuando yo lo vi esto por primera vez pensé que tenía cierta complejidad, pero cuando lo vi implementado dije, era fácil nomás, era sencillo. Muy poco código, genial. Bueno,
En principio, esto es todo respecto a esta unidad. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o quieren revisar algo de esta unidad o de las anteriores, algún ejercicio que hayan intentado resolver y no les salió, y entonces quieren que lo intentemos ahora juntos. Lo que ustedes digan, podemos aprovechar algunos minutos más que tenemos disponibles para intentar resolver algo que no haya quedado claro hasta el momento. Por ejemplo, no sé si... Yo creo que hay alguien que sí lo resolvió, pero no recuerdo el nombre. Pero teníamos el caso, al menos en la unidad número 7, teníamos el caso del ejercicio de vectores. ¿Alguien lo resolvió? Había alguien que lo había resuelto, pero yo me acuerdo que uno corregí. Este, el de vectores. Este ejercicio, ¿alguien lo intentó al menos? No, yo no. Yo vengo un poquito atrasada, quería ver todo tranquila. No hay Así ningún que problema porque tenés tiempo. Acordate que recién en marzo vamos a retomar, así que tenés tiempo. Y si tenés dudas, escribime sin problema que yo te respondo. sí, buenísimo. No, quería ver todo tranquilo. Es más, antes de hacer la autoevaluación del final estaba releyendo todo como para, para, para asegurarlo un poquito más. Así que por eso vengo muy tranquila. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Acá lo bueno que tiene este tipo de cursos es que vos podés manejar tu tiempo. Claro. Así que A mí, manejate, no hay ningún problema. sí, a mí lo que me pasó, digamos, todas las clases, la teoría, después viendo los videos, todo eso lo entiendo perfecto. Y me di cuenta igualmente que es necesario sí o sí hacer toda la ejercitación, porque Sí. si no es como que te quedas ahí. Y me pasó eso, en un momento me atrasé con algún ejercicio y se me hizo una bola de nieve que dije, no, paro acá y me siento y hago bien cada ejercicio, si no, digamos, entiendo toda la teoría, pero necesito práctica, así que voy Sí, a sí, aprovechar y uso todos los ejemplos, todo lo que dice. Estoy haciendo así, si no, no hay ningún veo que... problema. No hay ningún problema. Si en algún momento se quedan, entre comillas, cortos de ejercicio porque dicen, bueno, ya resolví todo esto y lo entendí. ¿Y ahora qué más puedo hacer? Me piden y buscamos más ejercitación para que ustedes hagan. Porque, como vos decís, el, la, la teoría está muy bien, pero hasta que no lo intentás, no te das cuenta si sabés o no sabés. Sí, ni hablar, sí, Así tal cual, que gracias. si llegan a quedarse sin ejercicios para hacer y les interesa seguir trabajando, me avisan y seguimos buscando, porque realmente desafíos de programación hay muchísimos, muchísimos, realmente muchísimos, así que no se nos van a acabar nunca los problemas a resolver, al menos en nuestra etapa inicial, en esta etapa de aprendizaje. Después, si en algún momento ustedes se dedican a esto, bueno, ya van a tener que resolver problemas puntuales relacionados al trabajo que estén haciendo. Pero en esta etapa de aprendizaje hay eh, miles de problemas que nosotros podemos plantear, que son realmente desafiantes y que les van a permitir obtener práctica y mejorar esas habilidades que están ahora ustedes aprendiendo. Así que me piden, no hay ningún problema, y si necesitan ayuda también estoy. Para lo que pueda yo les voy a ayudar. Así que no lo duden. Adelante. Bueno, gracias. Eh, bueno, de mi lado no tengo nada más para contarles respecto de este curso. Vamos a retomar en marzo. No tengo la fecha exacta aún, pero es lo que me han dicho, que en marzo se continúa con el siguiente módulo. Y ahí van a ver que ya va a estar, en mi opinión, va a estar mucho más divertido el trabajo, porque ahí ya vamos a trabajar realmente con un lenguaje de programación eh, de verdad. No es que PSeInt no lo sea, es un lenguaje de programación, hace lo que se espera que haga un lenguaje de programación, pero no es un lenguaje que se utilice a nivel productivo. Se llama productivo a los lenguajes que se utilizan
para realizar software que utiliza la gente. PCInt se utiliza, pero no a nivel productivo, se utiliza solo a nivel académico. Pero ya vamos a ver lenguajes que sí se utilizan a nivel productivo y van a ver que todo esto que estuvimos nosotros revisando y aprendiendo en esta primera unidad está todo disponible en esos otros lenguajes. Tienen sus características, por supuesto, no es lo mismo escribir código en PCInt que escribirlo en Java, no es lo mismo, pero se pueden hacer analogías de todo, así que ahí van a poder, todos estos conocimientos que estamos adquiriendo ahora van a poder aplicarlos. Yo opino que va a ser una unidad mucho más divertida porque vamos a trabajar realmente con lenguajes productivos y entonces vamos a poder resolver lo que queramos. No vamos a tener ninguna limitación. Vieron que hoy les mencioné varias veces, cosa que no estamos pudiendo hacer con PCInt porque el lenguaje directamente, hay características que directamente no soporta. Pero bueno, cuando estemos trabajando con lenguajes productivos realmente, ahí no tenemos ninguna limitación. Ahí podemos hacer lo que necesitemos. Y si lo que necesitamos hacer no está disponible en el lenguaje, lo que tienen también bueno esos lenguajes es que me permiten crear cosas, como incorporar nuevas estructuras y nuevas funcionalidades al propio lenguaje para cubrir quizás funcionalidades que el lenguaje propiamente dicho no tiene, pero que no está el lenguaje acotado, sino que me permite a mí agregarle la funcionalidad que necesite. Así que va a ser mucho más interesante, mucho más divertido, en mi opinión. Y además porque el paradigma de orientación a objetos, que es de lo que se trata ese módulo, es un paradigma que es muy natural a la hora de pensarlo. En mi opinión, el paradigma estructurado, que es lo que nosotros estamos viendo en esta unidad, no es tan natural, entre comillas, tan natural como lo es el lenguaje, la programación orientada a objetos. Porque allí, cuando uno trabaja con programación orientada a objetos, plantea cosas similares a la realidad. Cuando me refiero a que uno puede plantear los problemas directamente como si fuera tomando elementos de la realidad. Si nuestro problema es es un problema sobre autos, bueno, uno puede crear autos en el programa. No hace falta manejar vectores, no hace falta manejar tipos lógicos o tipos carácter o lo que sea, sino que uno puede manejar directamente autos. Si su problema se trata sobre autos, bueno, manejar autos. Si su problema es sobre casas, puede crear casas. Y si su problema es sobre, animales, y puede crear animales dentro del lenguaje. Y eso lo hace mucho más intuitivo, porque cuando uno va leyendo el código, va viendo la presencia de todas esas cosas que existen realmente en el problema que uno quiere resolver. Así que, en mi opinión, es mucho más interesante. Bueno, nada más de mi lado. Si ustedes quieren sumar algo, adelante. De todas maneras, recuerden, los foros de la plataforma están abiertos y cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer por allí y les voy a responder. Está también este canal de Skype que estamos utilizando, también pueden utilizarlo y podemos hablar por allí. Y bueno, en principio vamos a volver a encontrarnos en marzo. A todos les deseo unas muy felices fiestas. Esperemos que el año que viene sea mejor que este, no porque este haya sido malo, pero por supuesto uno siempre desea que lo que venga sea mejor, así que también es el deseo para ustedes. Y bueno, nada más de mi lado. Espero que la hayan pasado bien y que este primer módulo les haya sido algo interesante. Muchas gracias, Miguel, por todo, como siempre. Y vos también, todo lo mejor para vos, tu familia, que empieces muy bien el 2018. Seguimos escribiéndonos igual, seguramente. Sí, sí. Bueno, una vez más, felicitaciones, Gabriel. La verdad que es un gusto, un placer presenciar tus clases, queda todo muy claro. Nos das trabajo un poco, pero es para abrir un poquito la cabeza y es para empezar a practicar y a hacer
de a poco mejores programadores. Sí. Así que no más que felicitarte a vos, a todo el equipo de trabajo, que tengan una excelente Navidad, un mejor año nuevo, que el 2018 nos encuentre todos programando y todos con mayor capacidad de trabajo. Excelente. Y bueno, le deseo también a todos los compañeros que están presentes que tengan una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Así que bueno, estaremos viendo en algún foro o antes de marzo, supongo que estaremos consultando y molestándote seguramente. Bueno, por supuesto, no hay ningún problema. Saben que para eso estoy, para que me consulten, así que no es ninguna molestia. Bueno, gracias a todos nuevamente y nos escribimos y nos vemos pronto. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Fiestas. Muchas gracias, chao.